noches a todas, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos un jueves más en nuestro programa súper especial en esta tarde. Así que le damos la bienvenida a nuestra querida audiencia, bienvenidas a Únicas. Un programa hecho y pensado por y para mujeres. Así que agradecemos este tiempo que tú estás detrás de cámara para acompañarnos en esta noche. Y hoy tenemos una invitada especial, tenemos una trabajadora social, Andrea Pérez. Así que Andrea, te damos la bienvenida y te damos para que saludes a nuestra querida audiencia en esta noche. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, muchas gracias a la audiencia también por estar ahí, por escucharnos y hoy tenemos un tema muy interesante para hablar. Así es, así que ustedes saben que Andrea fue invitada al programa A Punto. Así que cuando escuché la entrevista de Andrea dije, tiene que estar en el programa de mujeres. Y me encantó algo que ella dijo, bien interesante, y es que en esta noche vamos a hablar sobre el maltrato y el abuso infantil. Así que creo que es un tema bien interesante, más en esta época que estamos viviendo, y por eso tenemos a Andrea en esta noche con nosotros para que nos cuente un poquito de la estadística en nuestro país sobre el maltrato y el abuso infantil. Bueno, en realidad yo primero voy a aclarar de dónde saqué las estadísticas para que la gente pueda saber. Las saqué del informe presentado en CIPIAB, que CIPIAB es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, y se presenta todos los años, el 25 de abril, que es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Entonces, yo los datos los saqué de ahí, en realidad se presentó ahora este 25 de abril, se presentó lo del 2019 sería. No, lo del 2020, perdón. Me entrevé yo. Lo del 2020, porque sale como con un año después, en realidad. Así que, bueno, algunas de las estadísticas, hay cosas sobre el abuso y el maltrato que ya son como bastante comunes, digamos, por decirlo de alguna forma. Es que la mayoría de los abusadores y maltratadores viven en la casa. El 91 hasta 95% son personas de la vivienda. En algún orden se ha hecho alguna vez alguna estadística, empezando por los padres, los tíos, después los padrastros y bueno, y así sucesivamente. Porque a veces se tiene como esa idea de que es el padrastro siempre el que abusa y en realidad no. En realidad el mayor índice es los padres, después los tíos, después los padrastros y después algún otro familiar. Cercano. Cercano, sí. O una persona de mucha confianza de la familia. Que bueno, después sucede. Por lo general uno desconfía más de la persona que no conoce, no desconfía de los que están cerca. Porque a veces uno dice, bueno, tengo que ir a tal lado, voy a dejar mi hijo, mi hija, con el tío, con el primo, y sin embargo es cuando más pasan esas cosas. Es que en realidad justamente por eso es que el abuso, que eso también es una estadística que ha pasado en nuestro país y sigue pasando, el abuso siempre se detecta cuando ya la situación es crónica. O sea, cuando ya hace varios años o meses que esto está pasando. Porque como es alguien de la familia, hay todo un tema también ahí de manipulación hacia el niño, de engaño. En la mayoría de los abusos no hay violencia física en realidad, porque se utilizan como otras estrategias. Entonces, cuando hay violencia física ya ahí sería como una agresión sexual en realidad, no un abuso. Pero hay como todo un tema de secreto, que el abusador le dice, si vos decís algo, yo voy a matar a tu madre o voy a ir, te van a llevar a un hogar, te van a sacar de casa. Una amenaza. Claro, un montón de cosas que en realidad lo que hacen es amenazar e intimidar al niño para que el niño no diga nada. Entonces queda todo así como en el secreto, digamos. Y la mayoría de las veces, aunque hablabas de padres, está centrado en el sexo masculino, porque en menor medida sean las mamás o las madres, por ejemplo, ¿o no? Sí, en el tema de abuso sexual, la mayoría son hombres. O sea, hay un porcentaje de abusadoras sexuales mujeres. El tema es que es muy difícil identificar el abuso cuando viene de una mujer. Porque en muchos casos los abusos se dan intrafamiliares y muchas son mujeres que viven solas con los niños. Entonces es mucho más difícil de detectar y de que salga a la luz. Y son otro tipo de abusos que obviamente hay abuso sexual en realidad con contacto físico y sin contacto físico. Hay varios tipos de abuso. Entonces sí, mayormente son los hombres los que abusan. Cuando decimos maltrato y abuso, ¿estamos hablando de lo mismo o es diferente? En realidad, maltrato, sí, son todas las formas de maltrato. El abuso entra dentro de eso, pero yo cuando hablo de maltrato me refiero al maltrato físico, por ejemplo. Físico o emocional, todo el que no sea sexual. Bien. Eso sería maltrato. Y cuando hablamos de abuso sexual. Sería así, ¿verdad? Sí.
para tener claro una diferencia, ¿verdad? Igual dentro de esos hay como varios también ítems. Dentro del maltrato está el maltrato físico, el maltrato psicológico o emocional, el maltrato, hay maltrato patrimonial, que también tiene que ver con el tema del dinero, de esto de la retención, bueno, todo un tema ahí. También hay maltrato químico, que eso en realidad lo leí hoy, no lo sabía. Capaz que lo tenía, pero como con otro término, y se refiere a los adultos referentes que medican a los niños sin ningún fin terapéutico, digamos, como que los medican para que se queden tranquilos. Para que estén sedados y no molesten. Claro, básicamente sí. Wow. Y bueno, después dentro del abuso sexual está también, bueno, las agresiones sexuales, que es cuando hay violencia, y ahí también está la explotación sexual infantil y la producción de material pornográfico de niños, que en realidad antes se decía pornografía infantil, ahora no se dice más, porque en realidad al decir pornografía infantil es como que el niño es responsable y en realidad ahora el término que se usa es producción de material pornográfico con niños. Porque en realidad el niño es la víctima de la situación. O sea, no tiene consentimiento, no tiene como la capacidad ni el desarrollo para dar un consentimiento de lo que se está haciendo. Es muy importante todos saber estos datos porque hoy en día uno a veces dice, bueno, el niño dice algo y hay mucha gente que no le presta atención, ¿no? Es como que son cosas de ellos, están inventando, están diciendo cosas y no es realmente lo que está viviendo el niño. Sí, nosotros en realidad tenemos como premisa, en realidad como profesionales, siempre creerle al relato del niño. Esa es la base. O sea, después se averiguará todo el resto, pero para nosotros un niño nunca está inventando en estas cosas por el hecho de que en realidad no tiene la capacidad para inventar cosas tan específicas a veces. Sobre temas sexuales, por ejemplo. O sea, a vos un niño viene y te hace un relato de una situación específica, sexualmente hablando, y en realidad hay cosas que vos decís, bueno, esto no lo aprendió en los dibujitos, o sea, esto en realidad salió de algún lado. En realidad cuando el niño habla de alguna situación de abuso ya pasó muchos años. Exacto. Por lo general es en la adolescencia cuando ya no aguantan más la situación o cuando hay algún otro hermano en riesgo, entonces ahí deciden hablar. ¿Hasta qué edad entraría, digamos, el maltrato infantil? ¿Hasta qué edad se considera eso? En realidad se considera niño hasta los 18 años, o sea, hasta los 17 años y 364 días. Hasta ahí se considera maltrato. Niñez y adolescencia es lo mismo. La única diferencia son las edades, pero en realidad en eso no hay diferencia con respecto al maltrato ni al abuso. A veces los adolescentes tienen más posibilidades de ser explotados sexualmente, o sea, como de venderlos a cambio de algo, porque son más grandes. Pero en realidad eso también puede pasar con un niño más chico. Pero en ese caso se da porque hay una presión o una manipulación, como decías hoy, o hay un chantaje para que forme parte de eso. Mira, en realidad y lamentablemente en muchas situaciones de explotación interviene la familia, como vendiendo el cuerpo del adolescente, a veces por tema de ingresos económicos o a veces el adolescente mismo se pone a esas situaciones porque ya viene de haber vivido un montón de situaciones de abuso. Entonces muchos dicen, bueno, para que me pase esto en mi casa, de última voy afuera y alguien me paga o alguien me compra un par de championes o alguien... Claro. Pero en realidad siempre las víctimas son los niños y los adolescentes. O sea, cuando bueno, lo de Operación Océano, que fue muy famoso en realidad, que ellos decían los clásicos términos de un abusador, él me provocó, ella me provocó, que en realidad eso no cuenta porque el delito ahí es un adulto que estuvo con un adolescente. O sea, el responsable es el adulto. Siempre que hay un abuso, el responsable es el adulto, siempre. Nunca es el niño ni el adolescente. Se escucha muchísimo, ella me provocó, hizo esto. Pero yo a veces lo que me pregunto ahí es, ¿esto será la consecuencia o la causa del problema en realidad? Porque en realidad yo creo que a veces cuando te dicen, porque anda con la pollerita muy corta, yo me pregunto, una persona a veces con una buena autoestima no sé si necesita andar con esa ropa. Capaz que en realidad viene de una historia donde eso se naturalizó o donde pasaron otras determinadas cosas que llegó a ese punto y después a veces pasan cosas. Pero de todas formas, en realidad, el niño o el adolescente siempre es la víctima de la situación. Porque... en realidad ellos no tienen la capacidad de un adulto de darse cuenta muchas veces de lo que está pasando. Porque hay todo un tema de engaño y de manipulación, igual que en un abuso. Cuando es el padre, es muy difícil para el niño, por un tema de lealtad, es su padre.
Entonces, por más que pueda enojarse con la situación, a veces es muy difícil despegarse de que sigue siendo su padre. Entonces a veces te dicen, bueno, pero ¿cómo si pasó esta situación el niño sigue buscándolo o sigue queriéndolo? Y es el padre, y va a ser siempre el padre. Sí, así Entonces es. hay un tema, ahí obviamente hay que hacer un tema de reparación de daño en el niño, porque obviamente va a seguir expuesto no solo a abuso del padre, sino de otras personas que se acerquen también. Hay que hacer todo un tema de reparación psicológica ahí del daño. Pero en realidad no es llamativo, igual que las personas que sufren violencia doméstica. Esto de separarse y volver es lo que se espera en realidad. Es lo que se espera. Porque el círculo es así, o sea, Tal me cual. peleo, viene la pelea grande, nos separamos, nos reconciliamos, seguimos un tiempo, viene otra pelea y bueno, Sí, y así. es todo un círculo. Sí. Entonces a veces cuando dicen, yo no sé por qué vuelve si le pega o por qué vuelve si le... Y es lo que se espera en realidad. Sí, sí. Cuando uno trabaja también con familia ya hay cosas que no le llaman la atención, porque sabes que es parte de lo mismo. Porque por lo general las mujeres que son violentadas también vienen de un hogar donde pasaron abusos. Capaz que no abuso sexual, pero sí abuso físico, emocional. Entonces es un poco más de lo mismo. Sí. Si a vos toda la vida te dijeron, o vos viste que la persona que te tenía que cuidar y amar te pegaba, después va a venir Para otro, vos te va a es como pegar lo y va a ser normal. como que te ama en Es lo realidad. normal, sí. Y pensando en el abuso, ¿dónde, si hay, hay estadísticas con respecto a la frecuencia que pueda haber en estos abusos, ¿no? Porque me imagino, digo, no sé, hipotetizando, que Un porcentaje, claro, porque digo, por esa frecuencia que comienza a haber, porque la primera vez debe haber sido todo, ¿no? No queda bien decir desafío, pero, ¿no? Pienso yo que la persona en cuestión que va a llevar ese acto debe haber estudiado, por así decirlo, ¿no? Sí. El panorama, para saber en qué momentos debe de poder acercarse En a la víctima. realidad, un abusador planifica siempre el abuso. O sea, no es intencional ni casual. Claro. Ni, pasó. O sea, hay situaciones donde el niño se queda 5 minutos solo con el adulto y pasa una situación de abuso. O sea, eso ya está muy estudiado por los abusadores. No actúan impulsivamente en ese momento. O sea, ya está todo... Hablamos de adulto, pero Sí. cuando puede haber un abuso de adolescente hacia un menor, Sí, también. o de un menor a un menor. De un menor a un menor en realidad no se consideraría abuso. Ok, bien. Depende de la edad que tengan igual, ¿no? Pero siempre en realidad el abuso es una violencia que se ejerce por un poder en realidad. Entonces hay adolescentes que son más grandes que los niños en edad, por ejemplo, cronológica, y ahí sigue siendo un abuso, porque en realidad está ejerciendo un poder sobre ese niño y lo está intimidando. Yo cuando hay ese tipo de abusos que a veces se llaman abusos reactivos, porque en realidad... A veces, o en la mayoría de los casos, ese adolescente algo le pasó para tener esa reacción. O sea, un adolescente no abusa a un niño si nunca le pasó nada o si nunca vio nada. No pasa. Si lo hace porque le pasó a él. Si lo hace, puede ser que le haya pasado o puede ser que haya visto o presenciado alguna situación de abuso, porque el abuso o la violencia que se da incluso entre padres, al niño lo afecta directamente. Claro, tal cual, sí. Entonces, a veces hay situaciones que los niños han visto y que no están preparados para ver una relación sexual entre los padres, no están preparados. Eso también puede ser abuso porque puede ser traumático para el niño. ¿Y se puede juzgar ese adolescente que abusó del menor o no? En realidad, y sí, hay pena, sí, porque en realidad fue un abuso igual. Lo que hay que ver ahí es por qué este adolescente tuvo esa conducta. Porque por lo general viene de atrás. O sea, algo le pasó a ese adolescente. Si miramos el adolescente, en su familia. Pero si miramos el pequeño. Por eso, si miramos, en realidad, ¿sabes lo que pasa? Ahora cambió el Código Penal, por ejemplo. Y hay otros mecanismos. Pero hasta hace poco, a mí me tocó atender una situación de abuso entre hermanos y en realidad, para que el adolescente fuera juzgado penalmente, uno de los dos padres tenía que firmar. Tenía que rectificar la denuncia. Y no lo hicieron. Porque era uno de los hijos también. O sea, era muy difícil porque obviamente lo amaban igual porque era su hijo. Pero también pasó esta situación. O sea, gracias a Dios la madre habló y denunció la situación. Porque esta situación llevó muchos años antes de ser denunciada. Por favor. Entonces no hubo un proceso penal justamente porque ninguno de los padres firmó la ratificación de la denuncia. Ahora hay otros mecanismos igual. Eso ha cambiado, pero hasta hace poco que... Las reformas del Código Penal fueron este año o el año pasado, hasta hace poco era así. Entonces, claro, muchos adolescentes no tenían pena, porque en realidad
ellos... ¿Y en qué consiste? Sí, Perdóname, no, Claudia, no, pero sí. me llama mucho la atención porque siempre pensamos en adultos y es cierto que se ha dado entre adolescentes y niños, por así, muchas veces son hermanos, como que queda ahí. Y cuando se da una pena, ¿en qué consiste? Por ejemplo, no lo van a enviar a la cárcel, por supuesto. En realidad, acá en Uruguay tenemos INISA, que sería Sí. como, no es cárcel en realidad, pero sería como una institución donde se institucionalizan adolescentes, que están también como privados de libertad, pero tienen otras posibilidades también. Algunos pueden estudiar o pueden tener otro tipo de posibilidades, pero en realidad también lo que se hace es un tratamiento psicológico, que en realidad eso tiene que estar siempre que hay un caso de abuso o de maltrato, siempre. No importa si el abuso es, bueno, si el abuso sexual es obvio que tiene que haber una reparación de daño, pero si el maltrato es emocional o físico, también tiene que haber una reparación de daño, porque eso se repite. Pero si reciban la ayuda terapéutica, por así decirlo, conveniente, sobre todo cuando son más jóvenes, que puedan recuperarse, sanarse, rehacer su vida o puedan reincidir. Y es todo un tema eso. Sí, yo pensaba en eso de que podían reincidir, ¿no? Porque a En veces... realidad depende mucho de la personalidad del adolescente, depende mucho de quién fue el primer abusador ahí. En un caso que nosotros tuvimos, en realidad que atendimos muy de cerca, para nosotros el primer abusador era el padre, pero nunca él lo iba a delatar. Entonces está. Él era un adolescente, bueno, después cumplió la mayoría de edad, pero nosotros hablamos con la madre incluso y le dijimos que él tiene que estar medicado todo el tiempo porque no puede controlar los impulsos cuando hay un niño. Wow. Porque ya el abuso que le había cometido fueron muchos años en contra de sus hermanos, entonces no, ya no había como mucha reparación, esa es la verdad. Sí o sí tenía que estar medicado. Sí. Y con cuidado de que, con la posibilidad siempre de que cada vez que estuviera cerca de un niño podía abusar. Por eso depende mucho de cuánto tiempo esa persona abusó, de cuánto tiempo fue abusado, si el abuso paró o no, porque en realidad este adolescente fue sacado de la casa, obviamente, no podía seguir viviendo con los hermanos, pero en realidad el contacto estaba, porque estaba. Claro. Sí. Entonces depende de cada caso en realidad. Estas Pero cosas uno hay queda... cosas que son muy difíciles de revertir en realidad porque en la mayoría de los abusadores a veces no hay arrepentimiento. Entonces no lo ven como algo malo. O sea, vos hablás y te decís, bueno, se me fue un poco la mano, bueno, fue una situación. Relativizan y minimizan mucho la situación. Entonces ahí ya no va a haber una reparación de daño porque en realidad no hay una intención, no hay un reconocimiento de que lo que hizo estuvo mal, por ejemplo. Entonces ahí ya es muy difícil. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un registro de abusadores sí. y obviamente están todos medicados y en realidad cualquier persona puede acceder al GPS que tienen, entonces vos ves por dónde vas, si estás cerca del colegio de tus hijos, cerca de la escuela, que capaz que es muy estigmatizante también, pero el tema es que acá en Uruguay no hay, uno no sabe, ¿no? No hay quien trabaje con abusadores, no hay. O sea, porque tiene que ser un tratamiento psicológico de la mano de un tratamiento farmacológico, sí o sí. O sea que volviendo a esta necesitamos parte... ese tipo de personas que trabajen con ellos, así que si Sí. alguien nos está escuchando que pueda oír No es lo fácil. que necesitamos. Sabemos que no es fácil. No es fácil Sí. porque en realidad hay que tener mucha empatía también, ¿no? Para trabajar no debe ser con... nada fácil. O sea que estas personas que para ellos es normal, por así decirlo, que se ha naturalizado en ellos, esto del abuso se puede dar en cualquier momento y, o sea, sin un límite de repeticiones, por así decirlo. No. En realidad se calcula que un abusador puede abusar hasta de 300 niños a lo largo de toda su vida. O sea, no... Lamentablemente, en realidad, si hay algún buen trabajo en realidad hecho, sí tiene que haber intervención psiquiátrica y psicológica seguro. Y un seguimiento. Porque a nosotros nos pasó un caso de un muchacho que en realidad entraba a las iglesias justamente a hacer esto. Y él demoraba un año más o menos en meterse a la casa de la gente, se hacía amigo de familias carenciadas, con muchos hijos, empezaba a llevar canastas, empezaba esto, lo otro, a acercarse, muy servicial, muy servicial. Andá a hacer el mandado que yo me quedo con los niños, andá no sé qué, y abusaba de los niños de la casa. ¿Y quién iba a desconfiar? Nadie. Y no. Claro.
Así que mamá, papá, si estás escuchando este programa, a prestar atención a todas estas cosas que estamos hablando en esta noche. Sí, yo siempre, hay una frase que dice una psiquiatra colombiana que se llama Isabel Cuadro, ella tiene una asociación en Colombia que se llama Afecto, Fundación Afecto, que en realidad ella trabaja en un hospital justamente con niños víctimas de abuso hace muchos años, tiene mucha experiencia. Y ella, una cosa que dijo en una conferencia que yo fui fue, tené cuidado de cualquier persona que quiera estar más tiempo que vos con tus hijos. Como, Eso es un ¿no? dato. Eso algo anoten. muy importante. Sí. Anoten, sí. Claro, porque a veces en realidad uno también, a veces cuando entre que se desborda, a veces con las situaciones de los niños y lo que sea, hay que tener cuidado y en realidad los niños que tienen más propensión a ser abusados son los niños más vulnerables que no tienen un adulto referente que los cuide. Porque los abusadores también ven eso. Claro. Ven si vos estás todo el tiempo pendiente de si tu hijo tiene algún cambio en la conducta, si estás pendiente de lo que le pasa en la escuela, si estás pendiente de lo que le pasa en la iglesia, de lo que le pasa o en si el no barrio, te importa que esté todo el día en la calle. Si está todo el día ahí jugando y nunca sale nadie para ver dónde está. Ellos estudian todo en realidad. No atacan a cualquier niño. Van a los niños que son más vulnerables. Andrea, hablabas recién sobre la conducta, porque hoy decíamos que a veces entre que el niño o el adolescente habla, ya ha pasado varios años, bastante tiempo de que ha sido abusado, ¿no? Pero nosotros podemos detectar antes de si el niño o el adolescente no habla. Nos damos cuenta por qué cosas que podemos ver en ellos que nos haga esa señal de alerta. Sí, acá está pasando algo. ¿Cómo? ¿Qué podemos ver en ellos que nos llame la atención? Mira, te voy a comentar algo antes de eso que es sobre prevención justamente, que en realidad lamentablemente uno no puede prevenir un abuso. O sea, no podemos en realidad. Obviamente los que tenemos hijos nos encantaría poder, pero eso no se va a poder porque en realidad el único responsable es el abusador, nunca va a ser el niño. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle a ellos, a los niños, herramientas para darse cuenta de algunas cosas. Lo primero que hay que fundamentar es la confianza. Nunca podemos decirle a un niño, si a vos te pasa esto, o viene a contarnos algo y enloquecernos y decir, ¿cómo dejaste que...? Sí. Como en un pánico ahí con una gritería. Yo siempre digo, cuando un niño te viene a contar algo así, vos pones cara de póker y le decís, mirá. A ver la cara de póker. Claro, como el volcán te lo guardás, porque en realidad donde vos reacciones mal no te cuenta nunca más nada. Pierde confianza. No te cuenta más nada. Entonces, a veces cuando pasan situaciones de eso y la madre dice, yo lo reté y le dije, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo te vas a dejar hacer? No. Ahí ya se rompió toda la confianza y si le pasa algo peor no te lo va a contar. Entonces, tampoco decirles, nadie te puede tocar. Porque obviamente nadie los puede tocar, pero el abusador no le va a pedir permiso para tocar. Entonces ellos todavía se van a sentir culpables de que alguien los tocó y ellos no se podían dejar tocar. Entonces uno tiene que decirle, esto no tendría que pasar, pero si en algún momento te llega a pasar, vos venís y me contás. Yo, por ejemplo, a ellos les enseñé, a mis hijos les enseñé, que las únicas personas que pueden tocar la cola para lavarlas son mamá, papá, la abuela y la doctora. Nada más. Y ahora ya no, porque ya son grandes y lo hacen ellos, así que nadie. Pero tratando de sacarle como ese peso de no, porque en realidad no depende de ellos. Sí, claro. Nosotros lo que tenemos que generar con ellos es la confianza de que nos puedan contar y tampoco decirle, esto que me digas va a quedar entre nosotros, jamás decirle eso. Porque eso es lo que hace el abusador, el secreto. Lo que vos me digas no lo va a saber nadie, lo que yo te digo no lo puede saber nadie. Entonces no, ya arrancábamos mal. Claro. Entonces hay que decirle, bueno, lo que vos me digas, yo lo voy a hablar con las personas que te puedan ayudar. Claro. Pero nunca decirle, esto va a quedar, no. Porque en realidad es como lo que popularmente se dice, dale, vos contame, tené confianza que yo no le voy a decir a nadie. Claro. Guardo el secreto. Claro, pero en realidad estamos reforzando una situación que ya viene de atrás y que no está buena para mí. Claro. Entonces hay, por ejemplo, canciones muy lindas. Hay una que se llama Hay Secretos, de Canticuénticos, que es un grupo argentino para niños, que está muy buena y que habla de la diferencia entre los secretos malos y los secretos buenos. Sí, claro. Que eso también está bueno. Está bueno darles a ellos herramientas, que si ven alguna situación rara que no les gusta, que vengan y te la cuenten. También. O que vayan y hablen con algún adulto. O sea, como que poder generar esa confianza. Y en lo que decías de los indicadores, en realidad hay muchos indicadores. ¿Qué pasa? Es lo mismo que yo te decía hoy. Una madre que está atenta a sus hijos se va a dar cuenta de los indicadores. O un padre. Que algo no está bien. Que algo cambió. La mayoría de los niños que son abusados son
viven en contextos familiares que a veces no hay mucha importancia al niño. Entonces como que tampoco se van a dar mucho cuenta. Pero si uno está atento, sí se puede dar cuenta de que pueden haber cambios bruscos de humor, angustia, llanto, depresión incluso en muchos niños, intentos de autoeliminación también. Niños de... Yo tenía una nena ahí donde trabajaba que 12 años tenía, había tenido 4 intentos de autoeliminación ya. O sea, un montón. Con 12 años. Claro, o sea, y ya estábamos trabajando el tema igual, ¿no? Y otra cosa que es muy importante es hablar lo que les pasa, porque me ha pasado en el consultorio de que vengan madres que nunca hablaron su abuso, que están hablando su abuso por primera vez cuando están teniendo que afrontar el abuso de sus hijos, en realidad. Porque en realidad hay una estadística que dice que las madres que han sido víctimas de abuso tienen más probabilidad de que los hijos sean abusados, pero ¿por qué? Porque no se dan cuenta a veces de algunas cosas que ellas naturalizaron. Entonces, por ejemplo, si en mi casa un familiar estaba todo el día desnudo, claro, cuando esa niña ve a otra persona así, no le va a llamar la atención. Porque es lo que ella vivía, entonces... Hablamos también de, ahora que dijiste eso, me hace acuerdo, de los papás, las mamás que le dan besos a sus hijos en la boca cuando son pequeños. No sé si me metí en un lío ahí, montón. Pero yo he visto personas que lo hacen. Sí, no. Y entonces, yo para mí era como, wow, no, esto no puede ser así. Y a la vez uno se pregunta, estoy tan equivocada, tan chapada a la antigua yo, que veo esas cosas y... En realidad hay países que eso es cultural. El tema es que en realidad eso genera un antecedente que no está bueno. Claro. Porque después va a venir otra persona a hacer lo mismo y al niño no le va a llamar la atención. ¿Y cómo le decís que está mal? Claro, es como que naturalizan esa conducta. Igual que, por ejemplo, el tema de bañarse con los adultos referentes. Eso tampoco está bueno. Exacto. Porque un niño no está preparado para ver las partes privadas de un adulto. Claro. Sí. Entonces, eso también hay que cuidarlo mucho, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno, como adulto, tiene que prestar atención y ver por los pequeños. No, y que capaz que antes era como más normal y no se cuestionaba tanto, en realidad. Pero no está bueno. Porque en realidad uno para mí eso, o sea, mostrarle las partes privadas a un niño, en realidad también es una forma de abuso. Obvio. Claro. Es como de chocante para él también. Aunque claro, porque el cerebro de un niño no está preparado para toda esa información. Claro. O sea, no. Ay, está bueno explicar, tremendo. Pero está bueno explicar esas cosas, ¿no? Porque tal vez se han hecho o se han naturalizado también como algo normal de esa familia, de ese núcleo, pero en realidad a la larga va a afectar a ese niño, ¿no? O a ese adolescente. No, y también casos de abuso donde en realidad el abusador le decía que eso hacían todos los padres con sus hijos o todas las mamás. Entonces, claro, son como muchas cosas que en realidad uno cuando naturaliza algo no ve si es grave o no, porque lo tiene naturalizado en realidad. Claro, claro. O sea, hay una frase que dice, el pez no sabe que vive en el agua. Cuando vos tenés algo tan naturalizado, no lo podés ver. Es cierto. Al no ser que otro te ayude. Por eso yo siempre digo, cuando hay una situación de abuso, sí o sí tiene que haber terapia. Sí o sí. Porque ese niño tiene que hablar lo que le pasa. A veces vienen los padres y te dicen, no, pero él ya se olvidó de esa situación porque no lo habló más. Sí, no. Error. Si no lo habló más, entonces porque no puede más con la situación. Exacto. Tiene que hablarlo en realidad. Nosotros mismos tenemos muchísimo para aprender. Sí. Decime, Andrea, una última pregunta, porque la hora ha avanzado muchísimo ya en este programa. ¿Quién denuncia el abuso o quiénes deberían denunciarlo? ¿Hay que hacer la denuncia? ¿No hay que hacer la denuncia? ¿Cómo es eso? Mira, en realidad depende siempre de la cercanía que vos tengas con el caso también. Porque si es alguien dentro de tu familia, es como más difícil que si es alguien de afuera, por ejemplo. Bien. Yo siempre digo que la denuncia hay que evaluar muy bien, porque en realidad si los mecanismos no actúan rápido y no hay pruebas, puede ser más perjudicial para el niño que la no denuncia. Uno siempre tiene que pensar en él primero, antes de hacer una denuncia. En realidad yo tengo muy claro que a veces uno se enoja con el abusador, obviamente, y dice, a este hay que mandarlo preso, ¿no? Por ejemplo. Pero yo siempre digo que en realidad lo primordial es tratar de rescatar a ese niño y de resguardarlo para que esto no siga pasando. Lo que pase después con el abusador o no es otra historia. Claro, bien. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos es de proteger a ese niño y de tratar de que esa situación se corte. Cambie, exacto. Entonces, muchas veces yo lo que digo es, cuando vos ves una situación o tenés sospecha, anda a la escuela. Anda a la escuela, habla con la maestra, con la directora, decirle, mire, pasa esto con tal persona.
ir a averiguar si tenés la posibilidad de quién es su pediatra, para poder hablar con el pediatra. Como tratar de ver otras redes, si el niño va a un club de niños, o a un CAIF, o a un centro juvenil, ir a hablar con alguien de ahí. Y en realidad, si no, también está la denuncia anónima que se puede hacer, que es al 0800 50 50, que es línea azul. A ese número se puede llamar e incluso se pueden hacer denuncias anónimas. Si no querés dar el nombre porque, bueno, no querés porque estás muy comprometido con la situación o lo que sea, podés llamar y hacer una denuncia anónima. Cuanta más denuncias anónimas haya en una situación, más se va a intervenir. Por eso es importante siempre hacer las denuncias, aunque sean anónimas, hacerlas. Llamar, porque cuando INAU toma el caso y ve que hay 5 denuncias ya sobre el mismo caso, dice, acá está pasando algo grave. Porque no es lo mismo, bueno, hay una denuncia. Pero si hay 5, en realidad ya es porque obviamente es algo. Algo que está pasando hay que abordar urgentemente. Y hay que hacer algo rápido. Claro. Wow, excelente, Andrea. La verdad que nos quedamos con pena de saber muchísimo más sobre esto. Así que, Andrea, te vamos a invitar para la próxima semana. Bueno. Queremos hacerte algunas preguntas más sobre este tema que da para muchísimo hablar, para aprender muchísimo. Y para estar atentos. Para estar atentos, sobre todo con nuestros niños y aquellos que tenemos el alcance de los pequeños, de ver, o sea, nosotros como pastores también acá en la iglesia, las maestras de la escuela bíblica, prestar atención a muchísimas cosas. Y bueno, que también tenemos nosotros nuestra parte para trabajar en esto, ¿verdad? Para hacer también como parte de la sociedad y poder ayudar en este tema tan importante en nuestro país. Así que, bueno, Andrea, gracias por acompañarnos en esta noche. Así que, querida audiencia, la hora ha avanzado muchísimo, pero gracias por estar ahí, por escuchar este tema tan importante y les esperamos la próxima semana en nuestro programa Únicas. No te lo pierdas, el jueves a las 21 horas. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, Catherine, para que salude la audiencia. Bueno, un gusto de haber podido estar hoy aquí también y bueno, los esperamos la próxima semana. Dios te bendiga.